con cánticos, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora al Cristo. Santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Levanta mano santa ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Eres digno, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Con estas palabras del apóstol San Juan en Apocalipsis, os quiero dar la bienvenida a todos y a todas a vuestra iglesia, a esta vuestra iglesia, para que podamos proclamar que nada más que el Señor y Dios nuestro es digno de gloria, honra y poder. Amén. Oremos. Sí, Padre, nos acercamos a ti por gracia. Bendecimos tu nombre porque tú nos quieres incondicionalmente. Dios de paz y de generosidad. Gracias porque siempre nos escuchas. Te pedimos por todas aquellas personas que sufren por cualquier razón en este mundo. Pero en este momento ponemos delante de ti la situación de Ucrania. Te pedimos que protejas de todo mal a la joven Nikita Zaran, miembro de la comunidad luterana en Kargin, al pastor Pablo Esmaf, que trabaja sin descanso en su congregación en Kharkov, llevando personas hasta Polonia. Te pedimos por Irina y Mira, madre e hija que han sido acogidas por una familia miembro de nuestra iglesia hermana en Santa Coloma de Gramenet. Nos vienen a la mente las palabras de Jesús cuando nos dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, tú sabes todas las cosas. Ayúdanos a ser solidarios con el sufrimiento de este país y da sabiduría a nuestros gobernantes. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Postraré y le adoraré, le cantaré salmos a su nombre y le diré cuán grande es Él. Digno, digno
gloria, honra y honor. Me acercaré al santuario del Padre, me postraré y le adoraré, le cantaré salmos a su nombre y le diré cuán grande es Él. Digno es el Señor, digno de recibir la gloria, honra y honor. Incomparables son las promesas que nos ha dado el Señor a través de su palabra. Por eso ahora llega el tiempo de escuchar las lecturas de hoy. Empezamos con el Salmo 27, que es pura poesía. Dice así el Salmo 27. El Señor es mi luz y salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos, enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiré segura. Una sola cosa pido al Señor, solo esto quiero, sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso, me protegerá al abrigo de su tienda, me alzará sobre una roca. Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia, ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos, cantaré y alabaré al Señor. Escúchame, Señor, yo te llamo, apiádate de mí, atiéndeme. De ti el corazón me dice, busca mi rostro. Y yo, Señor, tu rostro estoy buscando. No me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda, no me dejes, no me abandones, Dios Salvador mío. Si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me acogerá. Muéstrame, Señor, tu camino, llévame por la senda recta, porque tengo enemigos. No me dejes a merced de mis rivales, que se alzan contra mí testimonios falsos, y se extiende la violencia. Confío ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor, sé fuerte, ten firmeza, pon tu esperanza en el Señor. Amén. En el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el poder. A ti traigo alabanzas, oh Jesús, y te las doy con el corazón. Quiero decir gloria a ti, al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el poder. Gracias porque has hecho para mí un nuevo día de
paz y siento al Espíritu dentro de mí. Por él puedo decir gloria a ti. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a él sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a él sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a él sea la gloria y el poder.
Seguimos con nuestras lecturas que encontramos en Génesis, capítulo 15, del 1 al 12, y después versículos 17 y 18. Génesis 15, del 1 al 12, y 17 y 18. Y nos dice así: el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande va a ser tu recompensa. Abraham respondió: mi Dios, mi Señor, ¿para qué me vas a dar nada si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi hacienda será Eliezer, el damasteo? Y añadió: no me has dado descendencia, y mi herencia habrá de ser para uno de mis criados. Pero el Señor le respondió: no, ese hombre no será tu heredero, el heredero será tu propio hijo. Luego le llevó afuera y continuó diciéndole: echa un vistazo al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le concedió su amistad. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los calceos, para darte esta tierra en posesión. Pero Abraham le preguntó: Señor, mi Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón. Abraham trajo todos esos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente una a la otra. Pero las aves no las partió. Las aves de rapiña se abalanzaban sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham se quedó profundamente dormido y una terrible y densa oscuridad lo envolvió. Y seguimos leyendo el versículo 17. Cuando el sol se puso y llegó la oscuridad, un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre los animales descuartizados. En aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Filipenses 3, versículo 17 i Filipenses 4, versículo 1. I diu així: germans, seguiu tots el meu exemple i fixeu-vos en aquell qui es comporta segons el model que teniu en nosaltres. Per tant, germans meus estimats i enyorats, alegria i corona meva, manteniu-vos així ferms amb el Senyor, estimats meus. I la lectura de l'Evangeli la trobem avui amb Lluc, capítol 13, del 31 al 35. Lluc 13, del 31 al 35. Diu així: en aquella ocasió se li va acostar uns fariseus i li digueren: retira't i vés-te'n d'aquí, que Herodes el pot matar. Ell els respongué: aneu i digueu a aquella aguineu: heus aquí que avui i demà expulso dimonis i faig guaricions, i al tercer dia arribo a la fi. Però avui, demà i demà passat seguiré viatge, perquè un profeta no ha de morir fora de Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i apedrelles els qui són enviats.
quantes vegades he volgut aplegar els teus fills, com una lloca aplega els seus pollets sota les ales. I no heu volgut. Doncs mireu, la vostra casa us queda buida. Us asseguro que no em tornareu a veure fins que arribi el dia que clamareu: beneït el que ve amb el nom del Senyor. Amén. Este domingo tenemos el privilegio de escuchar la predicación del doctor y el pastor Víctor Hernández de nuestra iglesia hermana del Clot, la iglesia de Belén. Por favor, traslada nuestros afectuosos saludos a la comunidad hermana y cuando quieras, estamos deseosos de escucharte y de aprender cosas. Buen día y también un saludo de parte de la iglesia del Clot, la iglesia de Belén, y es para mí una alegría grande estar aquí. Ya, estaba pensando, no sé cuánto hacía que no venía a estar en un culto aquí y creo que ni me acuerdo cuánto, pero hace bastante. Y contento de poder compartir la predicación, la reflexión de la palabra del Señor. Yo he querido utilizar como base bíblica el Salmo. Siempre suele haber cada domingo la lectura de un Salmo y una lectura del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo, que suelen ser alguna de las cartas, y también el Evangelio, ¿no? Creo que desde el mes de enero he estado escogiendo el Salmo que suele estar al inicio del culto. Y el Salmo de hoy es el Salmo 27. Es un salmo bello, es uno de los salmos muy bellos, de estos que también, bueno, ahora creo que ya no se hace tanto, pero antiguamente memorizabas, ¿no? El Salmo 23, el 91, el 27 era de estos que se solía, ¿no?, memorizar, ¿no? La experiencia de Jesús era una experiencia así, es decir, un judío que desde niño había memorizado las Escrituras, ¿no?, y que las rezaba. Los judíos rezan todos los días, y en el rezo cotidiano, en las oraciones que se dicen, ¿no?, está el Shema, por ejemplo, ¿no?, Deuteronomio 6, pero también los salmos se rezan, ¿no? Y uno ve en los evangelios cómo Jesús parece rezar así los salmos, ¿no? No se diga el 22, que es el que aparece en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que es el Salmo 22, ¿no? Y claro, uno puede entonces pensar en cómo no solo rezaba con estos salmos, sino los entendía, los vivía, de qué manera, ¿no? Es interesante pensarlo así. Este salmo es un salmo que lo que dice claramente es yo confío en Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Y todo lo que va a decir el Salmo expresa exactamente lo mismo: confiar en Dios. Ahora, yo diría que esto de confiar no es simplemente lo que nosotros solemos entender por una creencia, ¿no? Decir yo creo en Dios, ¿no? Hoy día es un tema que uno puede conversar con la gente a veces, en ocasiones. La gente dice, bueno, yo no creo en Dios, ¿no? Soy ateo, esto es bastante habitual. Y quien dice, bueno, yo sí creo en Dios, ¿no? Pero esto de creer para nosotros está más en el ámbito de las convicciones, ¿no?
a veces en el ámbito de las opiniones, lo que la gente dice, lo que la gente dice que cree, lo que la gente, la manera como la gente se posiciona, ¿no? Este es el ámbito de las convicciones. Y diría que esto no es exactamente lo mismo que confiar. No es lo mismo. En realidad, este ámbito de las convicciones, de lo que uno cree, es algo que es bastante relativo en el mundo moderno, porque esto de creo en Dios o confío en Dios, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Puede ser eso? ¿Eso de veras puede ser? Y en cierta manera, nosotros vivimos en una sociedad donde esto de confiar, diría que es mucho más escaso de lo que nos parece. Confiar en Dios o creer en Dios. Nosotros, ¿en qué creemos o en qué confiamos? ¿En quién confiamos? Y diría que en buena medida uno confía en uno mismo, en sus posibilidades, en los recursos que puede tener, con quien puede contar, ¿no? También muchos solemos relacionarlo con sensaciones, con cómo se siente uno, con una emoción, una subjetividad. Esto también va mucho con nuestro tiempo. Uno siente que confía cuando el sentimiento que acompaña a eso, la sensación que acompaña a eso está bien, ¿no? Uno siente confianza, dice, ¿no? Se siente confiado con alguien, con algo. Ahora, esto de la subjetividad es una cosa bastante relativa también, ¿no? Claro, está bien cuando uno está de subidón, ¿no? Y esto pasa a veces, hay mañanas, hay días en que nos sentimos espectacularmente bien, y entonces, visto así, es fácil confiar, ¿no? A veces también hay cosas que son como un chute, ¿no? Y nos dan subidón y está muy bien también. Lo que pasa es que, claro, esto es una cosa que también baja, sube y baja, ¿no? Y no siempre estamos arriba, no siempre tenemos el subidón. Esto no se puede estar siempre así arriba, ¿no? Lo que sube, baja, ¿no? Es más, a veces ni siquiera estamos bastante bien. Entonces, claro, va por allí el tema de la confianza, de confiar en Dios, ¿no? A veces esto se da, yo pensaba un poco también si uno lo compara con una relación con alguien, ¿no? Sobre todo si uno piensa en una relación de pareja, ¿no? Querer a alguien implica la confianza. Sí, por supuesto. Una relación de amor implica, por supuesto, es fundamental. Sin embargo, en ese ámbito, muchas cosas están sostenidas con creencias que asumimos, ¿no? Creencias como el amor romántico, creencias de que el amor todo lo puede, todo lo va a cambiar, todo lo puede transformar, de que hay alguien único, especial para mí, de que el amor puede ser eterno, durar siempre. Ese tipo de creencias, porque son creencias, ¿no? Muchas veces se usan para sostener relaciones. A veces relaciones que ya se rompieron hace mucho, ¿no? Pero se suele invertir mucho en este tipo de creencias, ¿no? ¿De qué va esto de confiar? ¿No? Porque el Salmo es un salmo que habla así: yo confío en Dios, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? ¿De qué confianza habla el salmista? Y diría que habla desde otro lugar, desde otra situación. Eso suele pasar con la fe bíblica. La fe bíblica suele tener algo que, aunque nos parece muchas veces que es lo mismo que se dice en cualquier religión, en las creencias diversas que hay, en las diversas espiritualidades que hay, ¿no? En realidad, la fe bíblica parece muchas veces romper con esos esquemas. Y diría que rompe con esos esquemas y habla desde otro lugar. Como dice un amigo mío, la fe judeocristiana en realidad juega en otra liga.
no exactamente en la liga de las diversas religiones o diversas espiritualidades. Juega en otra liga, es distinta. Porque fijaros, esta confianza del salmista es una confianza extraña. Yo diría una confianza inconcebible. Un tipo de confianza que es increíble. Fijaros la pausa. Increíble. Eso no se puede creer. ¿No? Porque en realidad es una confianza que está hablada, está dicha poéticamente desde las experiencias del abandono. Por ejemplo, el verso 2. Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis carnes. ¿Qué es esa situación? Es una situación donde tú quedas en manos de otros. ¿Cuándo te ha pasado a ti esto? Estar en las manos de otros. Es decir, totalmente. Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos. ¿Quién tiene enemigos de nosotros? Uno suele pensar que no tiene enemigos. No lo sé. Pero no solo que es tener enemigos, sino estar en manos de tus adversarios, ¿no? Que vienen, que te atacan para devorar mis carnes, dice. Es decir, estar en manos de otros, pero ser objeto de violencia. Cuando realmente me pueden, pero también me pisan, no solo pueden, sino que lo hacen. Me pueden hacer daño, y realmente me hacen daño, mucho daño. ¿En quién puedes pensar ahora? En mujeres, por ejemplo. Las mujeres que viven en la calle no tienen la misma situación que los hombres que viven en la calle. Ambas son situaciones muy, muy difíciles, muy duras. Pero no es lo mismo si eres hombre que si eres mujer, estar en la calle. ¿Cómo se sobrevive en la calle siendo chica? En realidad, antes de ir a la calle, ya estuvo en las manos de mucha gente que le hizo objeto de violencia. Ahora, cuando estás allí, esto es lo que no se puede concebir, esto es lo que no se puede creer. ¿Confías? Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Esto dice la población de Ucrania, ¿no? No. Esto es inconcebible. ¿Os fijáis? Esto es inconcebible. Esto no va de lo que muchas veces repetimos en los ámbitos religiosos, ni tampoco va de lo que muchas veces se dice en búsquedas que son muy lindas, que son muy dignas, que son fantásticas, búsquedas espirituales, búsquedas de encuentro con Dios, de experiencia con Dios, de experiencias de meditación, de silencio, que son fantásticas, que son fascinantes, por supuesto, sí que sí, indudablemente. Pero esa no es la experiencia de la fe bíblica. Esa no es la experiencia del salmista. Aunque acampe un ejército contra mí, y lo dice porque ha acampado un ejército, porque los asirios han rodeado las ciudades ya, porque ya fue destruida la ciudad de Samaria, porque ya Jerusalén fue sitiada en el siglo VI a.C. y los babilonios destruyeron todo, porque mataron y se llevaron al exilio, y miles tuvieron que huir y migrar y acabar en la diáspora, en los exilios por todo el mundo mediterráneo. Y entonces se rezan estos salmos. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Esta es la manera como habla de la confianza del Salmo. Y por eso uno se da cuenta aquí que esto es inconcebible. Esto es inconcebible. ¿Por qué? Porque en las situaciones extremas,
en las situaciones límite, nadie puede prever ni predecir cómo vas a responder. Si tú y yo estuviésemos ahora en una situación como la de Ucrania, ¿cómo vamos a responder? ¿Voy a compartir el pan o voy a coger el pan que pueda y a salvarme? No lo sé. Y no puedo decir que yo no seré de los que arrebatarán el pan a los débiles, como pasó en los campos de concentración, bajo el nazismo. Por supuesto, hubo hombres, hubo mujeres que le arrebataron el pan, no solo al otro, a los niños, a los hijos, para vivir unos días más, para no morir antes. No solo no podemos juzgarlos, sino que tampoco podemos saber nosotros cómo hubiésemos respondido. No hay manera de saberlo. Porque es allí en la oscuridad, en lo oscuro de las tinieblas, donde el mal se muestra como la posibilidad real de destrucción de lo humano en nosotros. El mal no es aquello meramente que viene de afuera, sino el mal es aquello que también me habita a mí como posibilidad. Y no lo sé. No lo sé porque solo en la caída, en la desesperación, donde yo no sé hasta dónde, lo que más va a importar será mi propio estómago o también los otros estómagos. Y no hay manera de saberlo, porque nosotros vivimos con los estómagos satisfechos cada día. Y entonces no lo sabemos. Entonces, aquí es donde aparece esto de confiar en Dios, como algo donde tendríamos que distinguir entre confiar en la ayuda de Dios y confiar en Dios. Decía un pensador judío que muchos de los judíos que dejaron de creer en Dios en los campos de concentración era porque no creían exactamente en Dios, sino que creían, no era exactamente que confiasen en Dios, sino que confiaban en la ayuda de Dios. Y esto es bastante cierto también para nosotros. Uno confía en Dios, pero en realidad está confiando en su ayuda, es decir, en que me responda, en que me tienda la mano, en que me dé aquello que necesito, aquello por lo que yo clamo, ¿no? Fijaros en ese matiz, no es lo mismo creer en Dios que creer en la ayuda de Dios. Que muchas veces la confianza o la esperanza es una confianza o esperanza en su ayuda y no tanto en Dios mismo. Pero el salmista de lo que habla es de confiar en Dios mismo. En el verso 8, parte del 9, dice: mi corazón ha dicho, busquen mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Acordaros que el rostro de Dios es aquello que no se puede ver, En la Biblia, nadie ve el rostro de Dios, no puede verse. Pero dice: buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Señor, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Claro, el rostro de Dios es la luz de Dios. Esa luz que no puede verse directamente, que no puede ser vista, que no somos capaces de verla. Pero el rostro de Dios, que es esa luz creadora, esa luz que da vida, y esto hay que decirlo así claramente, es el rostro de un crucificado. Allí está claramente en el Evangelio de Juan: muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe, y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido. El que ve a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero fijaros, en Juan ver al Padre en Jesús quiere decir ver al que cuelga en la cruz. Es decir, ver ese pellejo que cuelga de la cruz, ese pellejo que cuelga de la cruz.
ese rostro es el rostro de Dios. Y fijaros cómo eso no es lo mismo que creer, que confiar en la ayuda de Dios, porque ahí no hay ayuda de Dios. Es una confianza en Dios mismo. Y es una confianza que se expresa como clamor, como un grito en la oscuridad. Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Clamar es gritar, ¿no? Ten misericordia de mí y respóndeme. Tú has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. El grito que grita, que clama por la ayuda, le grita a un alguien. Y ese alguien a quien se grita es Dios. Y aquí es donde viene enseguida otro verso, ¿no? Que muestra claramente lo inconcebible de esta confianza. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Señor, el Señor me recogerá. Fijaros la imagen de lo inconcebible. Esto parece también, nos recuerda enseguida un verso del profeta Isaías 49:15, ¿no? ¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho? Dice, creo que la Valera aquí traduce. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? La pregunta es retórica, que quiere decir, ¿acaso la madre a su bebé lo va a olvidar, la va a abandonar? Y es retórica porque quiere que nosotros digamos, claro que no, por supuesto que no. Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti, eso dice Isaías 49:15. Ahora, sí que se olvidan, Pero claro que sí. Pero claro que sí. Porque esto habla de las experiencias del abandono. Una madre deja a su bebé abandonado en un campo. Allí. Una bebé queda abandonada en medio del campo. Recién nacida. Afortunadamente alguien la encuentra, la recogen, la dan en adopción. ¿Conocéis historias así? Ahora que lo estoy diciendo, estoy hablando de una persona a quien conozco, que fue esta nena abandonada, dada en adopción, y que creció con una familia catalana. Y ahora es una mujer que, bueno, hace un mes tuvo un bebé ella también. ¿Es real la experiencia del abandono? Claro que lo es. Una madre que abandona a sus hijos. Un padre que abandona a su familia, sí. Las experiencias de abandono, las experiencias traumáticas son, por supuesto, posibilidades que se dan y se repiten muchísimo más de lo que nos queremos imaginar. Un pueblo que vive la guerra, y que si vive la guerra vive el exilio también. Son las experiencias del abandono, y Dios no aparece. Este es el punto. No aparece la ayuda de Dios. No hay ángel de la guarda. ¿Dónde está el ángel de la guarda? ¿Dónde está? Y muchas veces fuera de esas situaciones se nos llena la boca de decir, sí, claro, Dios te ayuda, Dios te va a ayudar, no te preocupes, tranquilo. Muchas veces no sabemos lo que decimos. Esa es la situación auténtica del Salmo 27. La experiencia del abandono, del desgarro, de la destrucción que deja una guerra, el dolor traumático del abandono de una madre, de un padre, de los padres. Y es allí donde aparece lo insólito. Lo insólito es esto que dice, aunque me dejan, me han dejado, lo he vivido, con todo el Señor me recogerá. Esta es la experiencia de quien se coloca de la esperanza en Dios, de quien elige la confianza como la condición desde la cual vivirá el abandono. Es decir, cuando ya no cabe confiar en la ayuda de Dios. Esa es la situación del Salmo 27. Cuando ya no cabe confiar en la ayuda de Dios, solo queda confiar en Dios.
en Dios mismo. Y confiar en Dios cuando ya no cabe confiar en la ayuda de Dios, cuando tampoco hay sensaciones de certeza, cuando ya no sentimos esto que nos dice, no, claro, todo es una sola cosa, somos una unidad con Dios, que está muy bien, ¿no? Pinta muy bien. Pero esto no ocurre así en medio de la oscuridad, ni en medio del silencio de la noche. Cuando el silencio de la noche se rompe solamente con el lamento, con el llanto. Y es entonces cuando aparecen palabras como estas, el Salmo 27, el verso 13, que dice, en la Reina Valera dice, hubiese yo desmayado si no creyese en la bondad del Señor. Aquí traduce, oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y es entonces cuando vemos cómo este clamor se sostiene en una extraña, muy rara, inconcebible confianza. Y esta es la confianza del abandonado. Esto es lo que nosotros no podemos hacer. ¿Quién confía en Dios realmente desde el abandono? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios que muere como abandonado de Dios. Este es el que cree, el que confía, el que encarna el Salmo 27. Y esto aparece en las experiencias de soledad de Jesús en los momentos más críticos. ¿No es cierto? Esa lectura de ahora de Lucas 13, ¿no? Donde le dicen, huye de aquí de Jerusalén porque te quiere matar Herodes, y cuando él habla de Jerusalén como la que mata a sus profetas, porque a él también le van a matar, porque a él le van a rechazar. Jesús, el de la transfiguración, ¿no es cierto? Es decir, ese otro texto que aparece en Lucas 9, aparece en los sinópticos, donde es maravillosa la experiencia de la transfiguración. Es una experiencia mística, es una experiencia de estas espirituales fabulosas, ¿no? Que ven allí, que experimentan Pedro y Santiago y Juan, ¿no? Jesús con Moisés y con Elías. Pero de pronto la transfiguración se acaba, y lo dice ahí claramente, y de pronto vieron a Jesús solo. No hay nadie, no hay nada. Esto parece que algo se habían fumado, se acabó el colocón, y en realidad no había más que la soledad. Y vieron a Jesús solo. Es la experiencia de la traición. ¿Alguna vez te ha traicionado a alguien en quien confiabas? Si ya pasaste la adolescencia, probablemente sí. Seguro que sí, alguna o varias. Pero que tus mejores amigos, amigas, te den la espalda. Todos. Eso es la Santa Cena. La Santa Cena es partir el pan y la copa con todos aquellos que le van a traicionar. Porque todos somos Judas. O todos somos Pedro, el que le negará antes del amanecer varias veces. Que seamos sostenidos en la fidelidad a Dios es simplemente posible por el que ha sido fiel, el que se ha mantenido fiel, ¿no? El abandonado de Dios, que es para nosotros el rostro de Dios, se queda solo en la noche del Getsemaní. Y allí, en ese abandono de Dios, está para nosotros la presencia de Dios. La presencia de Dios es la espera en Dios de Jesús. La presencia de Dios es para nosotros esa confianza de Jesús. Es una confianza que llora, que grita, que suda sangre, pero que no deja de rezar los salmos, que reza, que dice los salmos, sea el Salmo 23, sea el Salmo 91, sea el Salmo 27 o el Salmo 22, que será el que rezará ahí en el Gólgota.
que reza, que dice esto: oh, si yo no creyese que de ver la bondad de Yahvé, del Señor, en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Que seamos llevados en esta confianza, una confianza que no es la mía ni la tuya, que es ajena y que viene a nosotros en Jesús. Que seamos sostenidos en esa fidelidad de Jesús, en su confianza en medio de todos los abandonos. Porque allí, en medio de todos los abandonos, en la confianza, en la fidelidad de Jesús, somos abrazados por siempre, por Dios mismo, como sus verdaderas hijas y sus hijos verdaderos. Amén. Amén. Muchas gracias, Víctor, por tu predicación. Nos ayudas a mejorar como seguidores y seguidoras de Cristo. Y con esta reflexión hemos visto otra dimensión de la confianza. Alguien dijo que la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino que es paz en medio de las dificultades. Pero con esta reflexión yo diría que es paz y confianza. Gracias. Bueno, ahora pasaremos a uno de los actos centrales de nuestra celebración, que es la Santa Cena. Víctor, cuando quieras. Bueno, també agraeixo convidar-me a participar del Sant Sopar. I bueno, ja us deia que quan celebrem aquest sacrament venim tots de la mateixa manera, en la mateixa condició, que és els pecadors que hem estat perdonats de manera incondicional en Jesús i que davant de la taula tothom som iguals, no hi ha cap persona que sigui més o menys, ninguna que estigui per sobre de ningú, i és això el que hem de recordar sempre. Us llegeixo el que diu l'apòstol Pau, que és el text més antic de que es deia a l'Església als primers anys i com es celebrava el Sant Sopar. En la carta de Sant Pau als Corintis, la primera carta, el capítol 11, diu Pau: la tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús al Senyor a la nit que havia de ser entregat, que seria traït, prengué el pa, digué l'acció de gràcies, al partir digué: això és el meu cos ofert per a vosaltres, feu això que és el meu memorial. I havent sopat, fue igualment amb la copa, tot dient: aquesta copa és la meva aliança, sellellada amb la meva sang. Cada vegada que em beureu, feu això, que és el meu memorial. Fem una pregària. Senyor, et donem gràcies per aquest pa i per aquesta copa, per aquest pa que ve de tu, que ve del treball, de l'esforç de molta gent, de moltes dones, homes,
que treballen, que fan possible que arribi a nosaltres el pa. El pa que ve de tu, que és Jesucrist, perquè és el pa que ha baixat del cel. I Jesucrist és el pa de vida. Gràcies per la copa de vi, perquè amb la seva vida donada, vessada per nosaltres, ens dones també l'oportunitat nova de compartir, de ser solidaris amb els altres. Gràcies, Senyor, que ens deixes ser a la taula com germans i germanes reconciliats. En el nom de Jesucrist. Amén. Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa, anuncieu l'amor del Senyor fins que Ell vingui. Recordemos que participamos de la Santa Cena en la Iglesia Evangélica Española, lo hacemos de manera abierta, es decir, no es necesario ser miembro de la iglesia, de esta iglesia, sino que todos son invitados a venir a la mesa, a participar en ella, porque es el Señor quien te invita, nos invita a venir a su mesa. El Senyor ens va dir: aquest pa és el meu cos partit per a vosaltres, mengeu-lo, feu-lo en memòria meva. El Señor nos ha dicho: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Tomad y bebed de ella, hacedlo en memoria de mí.
Señor, en estos momentos queremos darte las gracias. Gracias porque hemos participado de esta mesa, recordando lo fiel que tú has sido con nosotros, recordando que eres el mejor amigo que hemos tenido y que tenemos. Señor, gracias por todo. Ayúdanos en todo momento, guíanos, sé tú siempre nuestro guía en todo momento. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos encarando casi la última parte de nuestro culto, de nuestra celebración, y ahora es el tiempo de la ofrenda. Ya sabemos que Dios le gusta el dador alegre y que es responsabilidad de los miembros la ofrenda para el sostenimiento de nuestra iglesia. No es obligatorio para nuestros visitantes ni para simpatizantes. Entonaremos un himno. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. Sí, Pare estimat. Infinites gràcies, Senyor, t'hem de donar per poder-te entregar, Senyor, aquesta petita ofrena. Igual que cuidem les nostres cases, les nostres llars. Senyor, doncs, tenim que cuidar el nostre temple, el teu temple, Senyor. Beneeix-la, Pare estimat. I així mateix, doncs, gràcies per la paraula d'avui, per aquest salm, el Salm 27, Senyor, que ens diu que encara que el pare i la mare ens poguessin deixar, amb tot el teu amor tu ens acolliràs. I és així, Senyor. Sabem que estàs al nostre costat. És la nostra fe. És, Senyor, que siguéssim fidels cada dia amb tu. I ara et dono les gràcies, Senyor, per aquestes petitones que avui tenim aquí. Que les podem sentir, Senyor, perquè és una alegria
poder tindre el temple amb infants, Senyor, i Tu ens has beneït amb elles dos. Gràcies, Senyor. T'ho presentem tot en el nom del nostre Senyor Jesucrist, que va morir a la creu per nosaltres i que tenim aquesta vida d'esperança amb ell, de que un dia podrem estar juntament, tots junts, Joanta, tots junts amb Tu, Senyor. Gràcies per aquesta esperança tan gran. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Ahora tenemos el apartado de anuncios. No sé si tienes algun... Enric, tens algun anunci que fer? Jo tinc alguns, però... No. Vine, que tu fas amb una gràcia i un salero que... Bueno, hay una ofrenda que, por lo que me ha dicho ahora pues Ruth, la ofrenda del día 20, que es el próximo domingo, será destinada a lo que está sucediendo en Ucrania. Sí, es por medio de GAP. La Comisión Permanente tiene contacto directo con Gustav Abod de Alemania. Es una organización que está presente en toda Europa. Entonces tiene contacto directo con las iglesias en el terreno, las iglesias luteranas alemanas en Ucrania, y ellos podrán hacer uso de esta ofrenda especial en el terreno y con las necesidades que justamente se necesitan. Entonces, todas las iglesias de la IE, el día 20 de marzo, el próximo 20 de marzo, haremos esta ofrenda especial pro necesidades de los refugiados y de los damnificados de Ucrania. Y bueno, que llegue a quien realmente lo necesita, ¿no? Y ahí hay una garantía al hacerlo así. En el taller teológico, también el día 26 de este mes, sobre el Evangelio de San Marcos, con la pastora Marta López, y nos descubrirá muchas cosas que realmente desconocemos. Recordad, el día 26 de marzo, a las 10 de la mañana, aquí, en nuestra iglesia. Nuestro pastor no está aquí, Ignacio no está aquí hoy entre nosotros, se encuentra, pues, falleció la esposa de Carlos Curiel, y bueno, pues él está allí con Carlos, y todos aquellos que queráis ir, pues creo que él se hará la despedida sobre las 4 de la tarde, las 4, si Dios lo permite, allí estaré yo también, mi esposa, Samuel y Conchita. Pues eso, está preparando la ceremonia de despedida a esta gran amiga de nuestro pastor, una gran hermana que es Pili. Oremos. Como finalizar, pues oremos por los enfermos, que los tenemos y bastantes, y oremos por ese conflicto que tenemos en Europa, que se resuelva ya de una vez y que no vaya más, sobre todo eso. Nada más. Me está quitando el sitio de los anuncios, porque lo hace mejor que yo. No estoy de acuerdo, Todo se puede mejorar, Enrique. Solamente comentar también que ayer estuvimos representando a nuestra iglesia en la Asamblea de la Iglesia Evangélica de Cataluña. Tengo aquí el memorándum, si queréis echarle un ojo sobre las actividades que se hicieron el año pasado, bueno, que fueron pocas por el tema del COVID, de todas nuestras iglesias hermanas y nosotros. Se aprobó el presupuesto para el año 2022, para este, y se aprobaron las cuentas del año pasado. No hubo renovación de cargos porque ya estaban todos elegidos del año pasado, y creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda, el dossier está aquí para los números y todos los datos.
Ahora comenzaremos... Un canto. Acabamos con un canto. mi amiga y hermana, todo se puede mejorar. Y han venido a la Marga a mejorarlo. Nos hemos olvidado de algo importante, que hay una nueva criatura entre nosotros. ¿No os acordáis? Claudia. Claudia. Aquí tenemos el tío, el Tiet. Y Tiet somos todos ya, ¿eh? O sea, la hija de Laura y Rubén. Que el Señor pues, les bendiga y bueno, ya tenemos otra pequeñita entre nosotros. Felicitats. Sí, sí. ¿Ves, Enric, cómo todo se puede mejorar? Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor. Acompáñanos, Señor, hasta que nos volvamos a encontrar. Que tu presencia nos guíe, que tu amor y tu gracia sea lo que cada día nos transforme y seamos luz a nuestros semejantes. Que la gràcia del nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots nosaltres i que el Senyor de la Pau ens concedeixi la pau sempre i en tota manera. Que el Senyor sigui amb tots nosaltres. Amén. Amén.